Nuestra siguiente invitada es Esperanza Hernández, desde Colombia, y nos estará presentando un tema de mucha importancia, como lo son las tecnologías emergentes para la gestión de riesgos. Esperanza es consultora con conocimiento técnico, amplia experiencia y resultados concretos en gestión y supervisión de riesgos, estrategia corporativa y función financiera en los sectores privados y públicos. También es socia fundadora y representante legal de HC Gestión, Riesgos, Finanzas y Estrategia, empresa dedicada a la consultoría local e internacional en gestión de riesgos. Esperanza, es un gustazo tenerte en nuestro Summit para que compartas con todos nuestros asistentes tus conocimientos sobre gestión de riesgos y tecnologías emergentes. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Buenos días, Juan Diego. Muchas gracias a ti y a Yomira por la invitación también, y a Pirani, que pues lo quiero mucho. Es realmente un referente muy importante en gestión de riesgos en toda Latinoamérica. Además, por su gran bondad en dar toda la información, de mucha de ella gratis. Realmente creo que la escuela de capacitación que mencionó Antonio ahorita justamente es algo muy importante para todos los que estamos en la gestión de riesgos. Entonces, pues es un honor estar acá, de verdad. Bueno, vamos a hablar de tecnologías emergentes, instrumentos ambivalentes, o sea, que tienen dos puntos de vista, uno positivo, otro no tan positivo, en la gestión de riesgos. La agenda de hoy se ve un poco larga, pero vamos a hacerla de una forma muy dinámica, de forma que lo podamos ver todo y que nos queden claros los conceptos. Los tipos de tecnología innovadoras es nuestro primer tema. Sigue con gestión de riesgos, porque hay unas premisas que son muy importantes para el uso de tecnologías emergentes y disruptivas, y los beneficios de esas tecnologías, los riesgos que derivan de estas tecnologías, sería el punto 4. También estrategias para el uso de tecnologías emergentes y disruptivas, gestionando y mitigando riesgos, porque ese es el punto fundamental acá. No podemos alejarnos de que somos gestores de riesgos. Impacto de la innovación tecnológica y reflexiones finales. Lo primero que quiero abordar es los tipos de tecnologías innovadoras. Realmente a veces hablamos indistintamente de tecnologías emergentes y de tecnologías disruptivas, muy similar a la pregunta que le hicieron a Antonio sobre riesgo operativo y riesgo operacional, que la explicó muy bien. Operacional es más amplio, operativo es más enfocado. En las tecnologías emergentes y disruptivas pasa algo similar. Sin embargo, vamos a ver que todavía no hay una frontera tan clara. Cuando en el año 2020, Nanalize, que es una firma que se dedica a los temas de consultoría en tecnología propiamente emergentes, mencionaba, por ejemplo, que la inteligencia artificial era una tecnología emergente. Pero vemos que en el 2025, ARK Invest, que es una firma muy importante, como una especie de banca de inversión, en donde ellos hacen consultoría, pero también, muy importante, dan consejos sobre qué tipo de inversiones en tecnología se deben hacer para colocar dentro del portafolio de inversión. Y hablando de tecnologías disruptivas, miren que ellos no hablan de emergentes, sino de disruptivas, colocan otra vez a la inteligencia artificial, pero colocan otras que no están aquí. Miren que en el lado izquierdo, en las tecnologías emergentes, están la fintech, están computing, está nanotecnología también, está la ciencia de la vida, todo lo que tiene que ver con genoma, pero ustedes vemos que aquí también en disruptivas tenemos la secuencia genómica. Entonces, estamos viendo que hay un lado y en el otro pueden llegar a estar las dos. Pero, ¿qué es lo que realmente las diferencia? Y quise traer esta imagen porque me parece que es donde uno ve más claramente la diferencia entre las dos, y esta es computación en la nube, y esto que ustedes ven acá es computación cuántica, es un computador cuántico. Entonces, miren la diferencia. Cuando hablamos de computación en la nube, ya todos sabemos que es computación en la nube, lo manejamos, lo hemos manejado, vemos que cambió radicalmente los sistemas, que hizo un cambio muy fuerte en la industria de sistemas y en la industria de tecnologías, porque obviamente agilizó muchísimo las operaciones, permitió tener también un espejo en tiempo real. Pero aquí vemos que es un computador cuántico, que no es un computador binario, y es una cosa diferente a lo que venimos haciendo, pero todavía no está en tanto uso, apenas está en desarrollo, está en evolución. Entonces, realmente la gran diferencia es que casi todo nace emergente,
como la cuántica, pero se vuelve después disruptivo, en la medida en que ya el tema disruptivo empieza a cambiar la industria. O sea, forma un cambio fundamental en la industria. O sea que son tecnologías, me gusta mucho esta definición de Repsol, son tecnologías que han alcanzado un nivel de madurez y están transformando activamente industrias y mercados existentes. ¿Y por qué me gusta? Porque no solamente habla de que han transformado, sino que siguen transformando. O sea que las tecnologías disruptivas no se quedan ahí. La computación en la nube no se quedó ahí. Cada vez que surge algo nuevo, la mejoran. Entonces son tecnologías dinámicas. Y obviamente esto tiene unas consecuencias en materia de riesgos, tanto del lado positivo como del lado negativo. Entonces vamos a ver de gestión de riesgos. ¿Qué son claves en gestión de riesgos? Unas premisas que para mí son fundamentales por la experiencia que ya tengo de tantos años en esto. Lo primero es el adecuado gobierno corporativo. Y ayer lo mencionó Erika muy bien. O sea, el gobierno corporativo es la base de todo. O sea, son las acciones que yo tengo directivas que sigue una organización. ¿Para qué? Para lograr razonabilidad. Fíjense que no dice para hacer todo perfecto, pero sí razonabilidad. Rendición de cuentas, o sea, disciplina de mercado y también resultados. Resultados los resalto porque no hay una organización, así se llame fundación, que no tenga que dar unos resultados. Y obviamente transparencia y responsabilidad. La segunda premisa es la cadena de valor o mapa de procesos. Antonio lo mencionaba de alguna manera hoy en su presentación, cuando decía, mire, es que el riesgo operacional sur es transversal. O sea, fíjense que estamos hablando de que los procesos son transversales. Hay procesos a lo largo de una cadena de valor o hay un mapa de procesos. Si yo no tengo claro mis procesos, no tengo claro mis riesgos. Lo primero que yo tengo que tener claro es qué es estratégico, qué es misional y qué es de apoyo. Cuando tengo claro que lo estratégico incluye la gestión de riesgos, nos va mejor. ¿Por qué? Porque yo no saco una estrategia ni un modelo de negocio si no he hecho una evaluación de riesgos. Porque si no hago la evaluación de riesgos, lo más seguro es que esa estrategia no se pueda realizar o lo más seguro es que el modelo de negocio pues no vaya a ser tan efectivo ni vaya a lograr los resultados que quiere el gobierno corporativo. Entonces, la gestión de riesgos no, a pesar de que pueda ser una operación o su función pueda llegar a ser transversal, es un proceso estratégico. Entonces, fíjense que aquí no hablamos ni de cargos en la cadena de valor, ni hablamos de funciones, hablamos de procesos. Entonces, aquí es un proceso estratégico. ¿Incluido con qué? Con estrategia y modelo de negocio, son dos cosas distintas. La estrategia es el qué, el modelo de negocio es el cómo lo voy a hacer. El gobierno corporativo, que definitivamente es estratégico, y la calidad de la innovación. Y aquí ya empezamos a meternos con tecnología, porque estamos hablando de que tenemos que ir a la dinámica. Yo les decía, las disruptivas no se quedan ahí, las disruptivas son dinámicas. Procesos misionales es lo que si yo dejo de hacer, dejo de ser. O sea, es la razón de ser de mi empresa. Si yo soy un banco, por ejemplo, o un establecimiento de crédito, pues la intermediación es lo clave. Ese es mi proceso misional. Si yo dejo de captar y colocar, ya no soy un banco. Si yo soy una empresa de producción, una empresa industrial que produzco, compro materia prima, la proceso, hago productos proceso, los vuelvo productos terminados, pues si yo no tengo producción, pues no soy una empresa industrial. Entonces, aquí, y lo mismo si soy una comercializadora, compro y vendo y distribuyo. Si no hago eso, pues no soy realmente una comercializadora. Y hay dos que se incluyen acá, que son servicio al cliente y mercadeo, fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el cliente como la razón de ser, es el que nos da de comer. Entonces, aquí está nuestro cliente, que es una parte de nuestros stakeholders o nuestros grupos de interés, y es una de las partes más importantes de nuestros grupos de interés. Pero también está a este lado los proveedores, que son fundamentales también en esa, como stakeholder o como grupo de interés. Y tenemos los procesos de apoyo, muy importantes. Los procesos de apoyo como los operativos, precisamente, o operacionales, y ya lo agregamos un poco más. Fíjense que aquí tenemos como procesos financieros, procesos administrativos que pueden ser hechos o llevados a cabo por diferentes áreas, procesos legales, procesos tecnológicos. Entonces uno diría, ¿y dónde está TI? Pues estaría acá, pero depende. Si el negocio mío es ser una fintech o si el negocio mío es ser un banco de tecnología, pues la tecnología es estratégica, indudablemente. Entonces yo abajo tengo algo
que es como la operación del día a día de la tecnología, el cómo se hacen las cosas, pero arriba tengo que tener todo el tema de TI, ¿de acuerdo? Y obviamente tengo que tener ahí como estrategia mis inversiones en todo lo que es tecnologías emergentes y tecnologías disruptivas o ambas. Y la tercera premisa que para mí es clave en gestión de riesgos es la estructura de gobierno de riesgos. Si yo tengo esas tres cosas claves, o sea, si tengo claro el gobierno corporativo, un adecuado gobierno corporativo, como bien lo mencionó Erika varias veces, si tengo claro mi cadena de valor o mi mapa de procesos, porque puedo identificar riesgos a lo largo de todo ese mapa de procesos, y tengo claro esta estructura de gobierno en donde ustedes ven que hay un grupo grande que se llaman asamblea o accionistas, tengo una junta directiva o directorio, como lo llaman en otros países, y aquí coloco dos comités. Uno de ellos es legal en la mayoría de los países, que es el Comité de Auditoría, desde la ley Sarbanes-Oxley, por allá en el año 2000, cuando salió todo el tema de Enron, se hizo público todo el desfalco de Enron, y se volvió una norma internacional que acogieron muchas legislaciones. Lo mismo hablamos de un comité de riesgos porque ya no coincidimos una función sin algo colegiado, en donde tenga participación además los miembros de la junta directiva o del directorio. Y tenemos una alta gerencia, pero lo clave acá, y lo mencionó también Antonio hoy en su presentación, es la separación entre las tres líneas de defensa. La primera línea de defensa, las unidades de negocio, o que llamábamos antes front office, las unidades operativas o back office, la segunda línea, que son ustedes, la gestión de riesgos, somos todos los que estamos involucrados en la gestión de riesgos, que somos un middle office, incluido el riesgo de lavado, pero fíjense que yo no lo involucro acá, yo lo separo porque es un riesgo especial, sobre todo en mi país, pero yo creo que en todos. Es un riesgo especial, ¿por qué? Porque él reporta directo al directorio, por los temas que maneja. En mi país, la persona que maneja lavado de activos o el oficial de cumplimiento de lavado de activos tiene responsabilidades personales y penales. Entonces, es un tema muy delicado, en donde él reporta administrativamente a la gerencia general, pero funcionalmente al directorio o a la junta directiva. Y la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna. Y que ellos tienen, todos tenemos funciones en gestión de riesgos. O sea, la gestión de riesgos no es solo de riesgos. La gestión de riesgos es de todos. La primera línea de defensa me debe prevenir los riesgos. Obviamente, como bien lo decía Antonio, tienen que estar capacitados. No están capacitados, pues ni modo. La segunda debe gestionar los riesgos y la tercera línea de defensa es quien audita riesgos. Si yo voy a auditar riesgos, pues tengo que saber de riesgos, no auditar algo que no sé. Entonces ya no es una auditoría de cumplimiento solamente, no quiere decir que no haya una auditoría de cumplimiento y que no se deba hacer, pero debes tener un enfoque de riesgos. No van a gestionarlos, van a auditarlos, ¿ok? La revisoría fiscal y obviamente las entidades de control y vigilancia, que en todos casos y especialmente en algunos como el sector financiero, que es bastante regulado, pues están presentes todo el tiempo. Cuando ya tengo claro eso, sé que si tengo esas tres premisas, mi gestión de riesgos puede ser mucho más adecuada. ¿Y qué es lo que hago en mi gestión de riesgos? ¿Qué hace un gestor de riesgos? 4 cosas. Identifica, cuantifica, controla y monitorea. Identifica qué? Los factores o las causas del riesgo. O sea, ¿qué causa el riesgo? Lo cuantifica, lo mide. O sea, dice cuánto es y cuál es el impacto en los resultados. Los controles. O sea, pone controles. Hoy preguntaban cómo se hacía la efectividad de los controles. Realmente uno lo hace desde riesgos, teniendo dos aspectos, eficacia y eficiencia. Eficacia es que me ayude, o sea, colocar elementos o tipos de controles que me ayuden a reducir la frecuencia de los eventos de riesgo. Y no solo de riesgo operacional, sino de todos. Y hablamos también de eficiencia en la medida en la relación beneficio-costo sea adecuada. Cuando yo junto las dos, tengo un control efectivo. O sea, si mi relación beneficio de colocar el control y costo de implementarlo es adecuado, y fuera de eso también es eficaz, pues tengo efectividad, o sea, el control es efectivo a lo largo pues de toda la cadena de valor. Y tenemos monitoreo también, o sea, a lo largo ¿de dónde? De la cadena de valor. Y miren que yo coloco acá las tecnologías emergentes y disruptivas. ¿A lo largo de qué? De todo, porque en todo las vamos a usar. Los tipos de riesgo, para poder ahorita ver cómo se utilizan esas metodologías,
esas tecnologías, perdón, vamos a ver los tipos de riesgos, financieros, no financieros, que eso los conocemos todos, pero aquí vamos a hablar de dos que se han ido separando. Miren que aquí también hay dinámica. Hablamos de rinocerontes grises y hablamos de emergentes. Rinocerontes grises vienen a ser como esos disruptivos, o sea, que ya existen, ¿sí? Tienen una alta probabilidad de ocurrencia, muy alto impacto, pero ¿qué sucede? Se minimizan o se ignoran. Y ese es un problema grave. Y sobre todo en algunos casos, como por ejemplo el riesgo climático. Todos sabemos que ya existe. O sea, ya decir que no existe, pues es absurdo, pero lo que hacemos es minimizarlo. Decimos, eso todavía no va a pasar, eso no, a mí no me afecta, ¿sí? Pero resulta que el riesgo climático nos afecta a todos. O sea, los cambios y el riesgo de clima físicos y de transición nos están afectando a todos porque pueden acabar con el planeta. Por otro lado, tenemos también seguridad de la información y ciberseguridad. Miren, y ya empezamos a hablar de tecnologías emergentes y disruptivas. Entonces, ahí hablamos de que tenemos unos riesgos de seguridad de la información. En la medida en que usamos más tecnologías emergentes y disruptivas, pues se agrandan más esos riesgos de seguridad de la información y ciber. O sea, ciber, y también hay una diferenciación entre los dos. Cuando hablamos de seguridad de la información, son dos riesgos distintos. Estamos hablando de la seguridad de los datos, de la información, del data lake, o sea, de la información que yo tengo en mi entidad o en mi empresa o en mi industria. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de los ataques o del riesgo de seguridad. Ciberseguridad son los ataques a esa infraestructura de sistemas. Les hablaba de computación en la nube. Cuando esa computación en la nube, pues tiene que hacer interfase con aplicativos y con los core. Cuando hace esa interfase con aplicativos y core, pues se generan unas de vulnerabilidades y se puede afectar. Ahí hablamos de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de todo este tipo de riesgos, pero también hablamos de unos muy importantes que los hemos minimizado mucho, que son todos los riesgos de seguridad social. Hubo dos expositores, han habido dos expositores acá que le han dado mucha digamos, preponderancia al sector, al factor humano, al talento humano. Ayer, pues, lo hizo Marta con todo el tema de fraudes y hoy lo mencionó Antonio con todo el tema de gestión de riesgo operacional. Ese tema también nos lleva a que eso tiene un impacto también en la seguridad social y en el tema de los stakeholders, porque yo tengo personas, mis stakeholders son personas, y uno de mis stakeholders fundamental es mi equipo, o sea, es el talento humano. Los emergentes ya son esos cisnes negros, raros, inciertos, que son difíciles de predecir y tienen un impacto muy grande. Ahí tenemos unos que hoy en día están, pues mejor dicho, a la vuelta de la esquina, que son los cambios geopolíticos, las guerras, las crisis, que no solamente son crisis de salud, ya no son solo crisis financieras, tampoco, sino todo tipo de crisis, y los atentados terroristas, que pues ya hemos vivido ya varios de esos, en algunos países más que en otros. Beneficios entonces de esas tecnologías emergentes y disruptivas. Primero, pues todos han hablado de que la IA es fundamental, de que existe blockchain también es importante y que ayudan a tomar decisiones, ayudan también en la flexibilidad y pues en la definición y actualización del modelo de negocio, que eso es muy importante, porque si el contexto cambia, pues yo con este tipo, con el uso de tecnologías, bien sean disruptivas o bien sean emergentes, logro hacer cambios rápido en el modelo de negocio y pues me rinde mucho más que hacerlo manual. Eficiencia operativa definitivamente, reducción de costos, innovación en productos y servicios, fundamental, porque no hay nada que no se pueda mover. Esa primera línea de defensa también es clave, esas unidades de negocio son fundamentales. Mejoras en la calidad de vida, ese es un tema ya un poco más amplio, transformación de la actividad económica, y obviamente fortalecimiento del crecimiento económico. Pues transformación de la actividad económica lo vemos, ya no hablamos solo de automóviles que se mueven con gasolina, sino ya se mueven con eléctricos, pero ya decimos que los eléctricos también tienen una serie de riesgos y que son mejores los híbridos. Entonces empezamos a ver que la actividad económica va cambiando, va, digamos, teniendo una dinámica muy fuerte gracias a estas tecnologías. Pero lo quise ver también con riesgos para que les quedara un poco más claro y nos quedara a todos más claro, en donde esos beneficios los vamos a ver, pero vamos a ver cómo se aplican esos beneficios o cómo se ven de forma práctica esos beneficios en la gestión de cada uno de los riesgos. Si hablamos de riesgos financieros en general, y quise pues hablarlo ya específico a algunos tipos de tecnologías que les puede servir. Hay muchas otras, pero acá voy a hacer referencia a las que más se han utilizado.
Por ejemplo, la inteligencia artificial es muy importante para el desarrollo de modelos o metodologías de la gestión del riesgo de crédito, especialmente en todo el ciclo de crédito, en la originación de la cartera, en el otorgamiento del crédito, esos scoring. Antes los hacíamos con más problemas. Yo me acuerdo que hace muchos años empezamos a trabajar con redes neuronales y era un poco más complejo hacerlo. Hoy con la IA pues es mucho más sencillo hacerlo. Seguimiento y recuperación también, o sea, en el seguimiento de la cartera, en la misma medición del riesgo de cálculo de pérdidas esperadas, de la pérdida no esperada, y en la recuperación, o sea, en todo la cobranza también es administrativa, pero la cobranza prejurídica y también ayuda muchísimo el tema de las garantías, nos ayuda mucho para el tema de recuperación. Y la inteligencia artificial ahí es fundamental. Pero también hoy en día utilizamos esa inteligencia artificial unida con Machine Learning, que es muy importante, y con Big Data, para funcionar en algo que uno nunca pensó que lo fuera a hacer de una forma tan rápida, como es la gestión del riesgo de liquidez. La gestión del riesgo de liquidez es muy útil. Lo mismo para la gestión del riesgo de mercado y hoy en día para la gestión del riesgo de tasa de interés en el libro bancario, que a mí no me gusta llamarlo mucho libro bancario, sino riesgo de tasa de interés en rubros diferentes a inversiones, porque no es que una empresa del sector industrial no pueda tener riesgo de tasa, claro que tiene riesgo de tasa de interés. Y obviamente ahí nos ayudan a hacer modelos predictivos. Ayer también Marta habló de predictivos, prospectivos y prescriptivos. La verdad, la diferencia se las quiero dar porque en tecnología, en el uso de tecnologías emergentes como la IA, Machine Learning y Big Data, sí es muy importante diferenciarlos. Predictivos son modelos que describen, utilizan, es realmente una estadística descriptiva. Entonces utilizan, obviamente, si uno dice si describe, pues debe tener en cuenta la historia, sí, tener en cuenta la historia. Pero si hablamos de modelos prospectivos, estamos hablando de que la historia puede ser importante, pero lo que nos importa es hacia el futuro, o sea, qué nos va a pasar hacia el futuro en distintos escenarios. En escenarios, generalmente, si yo soy el regulador, pues le digo, hágame todos los ácidos. Si yo soy el que quiere tener utilidad o soy el accionista, le digo, no, pero hágame un optimista también, porque pues, para eso lo tengo a usted también. Entonces, para que me gestione el riesgo. Entonces, se pueden hacer en distintos escenarios. Y la ventaja es que al usar esto, no con un Excel, los podemos hacer mucho más rápido. Y el chiste es que sepamos interpretar los resultados. Pero cuando hablamos de prescriptivo, es cuando es más útil esta tecnología, estas tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque si hablamos de prescriptivos, estamos diciendo que no solamente prospecta hacia el futuro, sino que además me da la mejor solución. O sea, me da alternativas. Me dice, de todo eso que vimos o que usted vio, esta es la mejor solución. Puede ser que sea, puede ser que no. Ahí sí depende ya de mi concepto. Y de un tema muy importante que también mencionó Marta ayer, y es que si tú le metes basura, pues sale basura. Entonces es muy importante la información. La información que tengamos y la información que metamos, bien sea presente, futura o histórica, tiene que ser información depurada. Y eso lo hemos visto desde hace muchos años cuando hacemos modelos de riesgo de crédito y cuando hacíamos modelos de riesgo de mercado también. Tienen que ser precios a tasa en el mercado, o sea, precios en condiciones normales de mercado. Entonces, hablamos de que acá es realmente muy útil el uso de esto en riesgos financieros. En riesgos no financieros también usamos la inteligencia artificial y el machine learning y son muy importantes para la función o para la gestión del riesgo operacional. ¿Por qué? Porque nos permiten automatizar. Es más, yo no lo coloqué acá, pero en muchos procesos que son muy repetitivos y se pueden automatizar, empezamos a hablar de robótica. O sea que ya es una tecnología disruptiva, ya realmente ha evolucionado mucho. Y ahí podemos detectar también las anomalías y los fraudes, los posibles fraudes. O sea que no es necesario ser tan policía para poder utilizar más bien este tipo de herramientas para poder empezar a detectar anomalías o cambios, los cambios o esas tendencias que uno dice que está pasando acá. O sea, el olor que tiene el gestor de riesgos. El Internet de las cosas es otra de las que se mencionó en alguna de las presentaciones y también dice muy claramente que facilita la conexión de dispositivos. O sea que es muy importante para el riesgo operacional y sobre todo para el riesgo en los temas de salud, o sea, para el uso de salud. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, poner en tiempo real
¿Qué pasa con el ambiente laboral? ¿Qué pasa con la información que le estoy dando sobre el estado de un paciente? O sea, incluso ya hoy en día utilizamos sensores que el paciente se le incluyen o se les coloca, y esos sensores te van monitoreando el paciente en tiempo real. Entonces es bastante útil. En el tema de la inteligencia artificial y el machine learning, también nos sirven para el riesgo reputacional, porque nos ayudan a detectar de forma temprana amenazas y respuestas proactivas. Como les decía, lo interesante de hacer algo prescriptivo es que de una vez te dan alternativas. La IA y el Machine Learning también lo podemos usar en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. De hecho, ya se utiliza. En mi país, pues ya se utiliza con grandes volúmenes de datos, se identifican patrones sospechosos y se evalúa pues la probabilidad de ocurrencia de este tipo de actividades ilícitas, que pues pueden ser varias. Pero obviamente tienes que saber también de gestión de riesgo de lavado. La IA, el blockchain, la Internet de las cosas y la computación en la nube son muy importantes para el riesgo estratégico. A veces descuidamos el riesgo estratégico. Pensamos que la estrategia se va a quedar quieta, que el modelo de negocio ya es ese, que nos está funcionando, pero suceden cosas como la pandemia y ahí nos toca actuar rápidamente para cambiar el modelo de negocio. De pronto no la estrategia, pero sí el modelo de negocio, porque de pronto la estrategia no, porque ese es el nicho de mercado donde tengo que estar y es el que no hay chance de que lo cambie. Entonces cambio la forma como le llego o a quienes dentro de ese nicho, lo diversifico o miro a ver cómo lo hago. Y para eso la IA, el blockchain y el Internet de las cosas y obviamente la computación en la nube nos ayuda muchísimo, o sea, nos agiliza mucho. Aquí vemos que entonces de esos beneficios que vimos, pues están prácticamente todos, pero hay unos que no están, ni está el 5 ni está el 7, que tienen que ver con algo más general. Entonces aquí ya vemos que riesgos financieros y no financieros, las tecnologías disruptivas nos ayudan específicamente a temas específicos, que fue otro consejo que dio hoy Antonio, que me parece muy adecuado. Uno tiene que ir al tema específico que sea a mi negocio, no tomar cosas que me sirvan. Y en estas tecnologías sí que es importante. No vamos a comprar tecnologías por comprarlas. Tienen que ser tecnologías disruptivas o emergentes que vayan específicamente a solucionarme o ayudarme en problemas específicos que yo tenga. Rinocerontes grises, pues definitivamente el blockchain fundamental para el riesgo de seguridad de la información. Y ahí también la IA y el Machine Learning unidos nos pueden ayudar muchísimo para el riesgo de ciberseguridad. Ahora, eso no quiere decir que no haya peligros también, y eso no quiere decir que entre más usemos eso no haya peligros. Ahorita los vamos a ver. Y que los hackers tampoco no los usen. Obviamente la tecnología está para todos. La Internet de las cosas pues puede proporcionar datos en tiempo real, que eso es muy importante, sobre por ejemplo la calidad del aire y el agua, el nivel del agua. A mí me apasiona también todo lo que tenga que ver hoy en día con ASG, y aquí hemos usado muchísimo el Internet de las cosas para mirar riesgo climático físico. Eso nos ayuda muchísimo para detectar las causas o los factores de riesgo y el impacto que puedan tener esos factores de riesgo climático físico, o sea, ambientales físicos, que pueden ser o agudos o pueden ser simplemente críticos. Ahora, también tenemos el blockchain que nos ayuda también para mirar con más transparencia, o sea, nos aseguran la transparencia y la trazabilidad de proyectos ambientales. Y ahí es clave, por ejemplo, para riesgo climático, pero de transición, o sea, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono. Es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite evitar fraudes, o sea, nos coloca en una situación mejor para poder evitar fraudes y mejorar, obviamente, la confianza. En cuanto a los riesgos emergentes, utilizamos mucho Big Data para riesgos geopolíticos, y vamos a ver que mucha gente lo utiliza porque se maneja grandes volúmenes de datos, o sea, no solamente de datos que tengamos en un data lake, sino, por ejemplo, las de redes sociales, los que vengan de distintas fuentes, para poder prever o si pueden haber disturbios, conflictos, lo utilizan mucho en defensa. Y el uso de la IA, pues también en riesgos de crisis, ¿sí? Por ejemplo, como la pandemia que se originó por el COVID, pues optimiza mucho las rutas. Un caso muy especial y muy bonito fue el de UPS en Estados Unidos, que miraron que pues estaban ante esa situación de que cómo hacían para optimizar las rutas y seguir prestando el servicio, y prácticamente al utilizar la IA pudieron tener la mejor distribución de rutas sin afectar
a sus empleados y obviamente cumpliendo con los servicios o las entregas a los clientes. En la IA y el Machine Learning también ayuda muchísimo para el riesgo de terrorismo en la medida en que pues le sirve a uno para poder tener biometría o medios que puedan ayudarnos a tomar una mejor toma de decisiones sobre las personas o sobre algún tipo de proyecto. Entonces, en esto sí ya le incluimos esos dos que nos faltaban, que eran mejoras en la calidad de vida, porque todo esto ha sido utilizado mucho, por ejemplo, allá hablábamos de que había tecnologías emergentes en genoma o en todo lo que tiene que ver con el genoma humano y con el desarrollo de la cadena del genoma humano. Y la verdad, eso nos ayudó mucho para los temas de mejorar las vacunas en el mundo, porque pues, realmente no las hubieran agilizado tanto si no hubiéramos utilizado tecnologías emergentes. Entonces, mejoran la calidad de vida, pero también fortalecen el crecimiento económico, que es otro tema que es bien importante. Pero, ¿cuáles son los riesgos que tienen estas tecnologías? Lo primero y el más grande es las vulnerabilidades. Bueno, aquí no es 111, sino 12 y así. Seguridad de los datos y privacidad, ¿no? Sesgos algorítmicos, riesgos geopolíticos, y vamos a ver cómo, riesgos de gobernanza, impacto en el mercado laboral. Ese es un tema que a mucha gente le preocupa. Poca flexibilidad al cambio y bajo nivel de adaptación. El primero, que son las vulnerabilidades, pues aquí es difícil que vean, pero pues se los voy a dejar. Una vulnerabilidad, me gustó mucho esa definición que dio Mónica en el año 24, en uno de sus, justamente en una de las charlas en una de la escuela de Pirani. Una vulnerabilidad consiste en una debilidad o falla en un sistema informático, ahí es clave eso, que puede ser aprovechada y explotada por una persona malintencionada, un ciberdelincuente, para poner en peligro la seguridad de la información, es decir, su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque uno utiliza estas tecnologías disruptivas y emergentes, pero si no coloca controles, si no las usa también para gestionar los riesgos que generan, pues estamos en la nada. O sea, generan muchísimos riesgos, sobre todo en ciberseguridad. Las vulnerabilidades en ciberseguridad pueden llegar a ser muy altas. Y a veces los cifrados y todo lo que uno haga no funciona. De hecho, acá pues hay eventos que empiezan desde el 2007 y van aquí hasta el 2023, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención y que incluso hay un documental de HBO o Max, no me acuerdo, sobre el tema que es Billion Dollar Haze, que es bien interesante porque es cómo se hizo todo el ataque. Los ataques o cuando hay una vulnerabilidad, los ataques no se hacen de la noche a la mañana. Normalmente un hacker, un ciberdelincuente, puede durar 1 año o 2 años preparando el ataque. Pero cuando logra entrar a tu red y logra entrar por un phishing o por una apertura de un correo no deseado, él sigue metiendo. Hay un cavador, hay un dicing, como lo llaman, o dicing, que se va metiendo en toda la red y finalmente logra llegar a donde quiere atacar. Entonces, las vulnerabilidades es algo que sabemos que es un hecho que viene unido con el uso de este tipo de tecnologías. La seguridad de los datos y la privacidad también es clave. Son medidas de protección de privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado. Y aquí llama la atención y les quise dejar estas dos grafiquitas en donde vemos por región cuáles son los incidentes de seguridad que se han detectado. Realmente, entre más utilices, si vemos, son los países más desarrollados, pero es porque si más utilizas tecnologías disruptivas y emergentes, pues más incidentes, más probabilidad de incidentes vas a tener. Y las mayores filtraciones de datos que han habido también en el mundo, y ese es un tema que también es muy delicado. Creo que lo mencionó ayer Luis dijo algo que a mí me pareció, yo lo guardé incluso, ya se lo leo. Sí, él decía que era que si yo no tenía los controles integrados bien eficaces y eficientes, pues efectivamente el malware o los malware, como son por ejemplo los deepfake, pueden llegar a meterse y dañar la seguridad de los datos y la privacidad de ellos. Entonces, clave también que tengamos en cuenta que usamos esto, pero tenemos el lado bonito, pero también pues tenemos el lado malito o feito, digámoslo así. Los sesgos algorítmicos, esto es algo que a mí sí me preocupó
porque ha generado temas de discriminación. En algunos países se utiliza muchísimo la tecnología de sesgos, pues la IA para hacer selección de personal, y en algunos casos por los nombres de las personas, la IA le puede colocar un mayor o menor valor. O sea, le puede decir que tiene más actitudes o menos actitudes. Entonces, si el nombre es como asiático, pues la IA puede decir que hay actitudes o que puede llegar a no tener una gran favorabilidad para poder entrar. Ahora, yo no quise poner ese ejemplo de discriminación, pero sí les quise poner uno que parece muy sencillo y genera un sesgo algorítmico gigante. Yo puedo decir, por ejemplo, en una publicación que hizo una revista muy importante de economía, decía que hubo una caída del índice Gini, o sea, del índice que mira la desigualdad o la pobreza, y que el índice había caído de esta manera. O sea que de 57.2 desde 1990 hasta 2017 había bajado a 46.7, y que esta era la tendencia. La tendencia pues se ve muy a la baja, ¿cierto? Pero resulta que cuando uno mira el eje Y, o sea, el eje que usaron ellos en la Y, van de 45 a 60. Pero si yo tomo esa misma información con la escala de 0 a 60, miren que la caída del índice Gini no es tan pronunciada. O sea, no es pronunciada definitivamente. Es más bien una tendencia, sí es a la baja, pero es una tendencia más suave, es suavizada. O sea que si pasamos de los 52 a los 46, efectivamente los datos son los mismos, pero lo que hace el sesgo es realmente la forma como tú colocaste la escala. Y eso nos pasa mucho. A veces no tenemos en cuenta ese tipo de cosas cuando hacemos algún modelo o cuando estamos presentando algún resultado. Y este es un tema que es muy delicado, que son los riesgos geopolíticos. Realmente quise traerlo y quise traer los drones, que es un tema de tecnología ya disruptiva, ya de hecho se volvió una tecnología muy normal, pero que cada día, yo les dije, las disruptivas van mejorando, cada día mejoran más. Esta es la guerra entre los drones que se han utilizado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos que del lado ruso, pues se utiliza obviamente drones rusos, pero también se han utilizado provenientes de Irán o fabricados en Irán, y uno por allá chiquito que también se utiliza, que pues fue fabricado en China. Pero si vemos los que ha utilizado las fuerzas ucranianas, pues vemos mucho más. Vemos unos azulitos que son los de Ucrania. Y es algo interesante porque ellos se utilizaron la ayuda de sus aliados para poder desarrollar los primeros drones, pero se volvieron muy caseros. O sea, terminaron metiéndose a la tecnología de drones y mejorándola, y hasta el punto que pues la mayoría de los drones que hoy se utilizan en la guerra son de ellos, son producción casera. Miren que es curioso, utilizan también el de China, el mismo dron que le vendió China a Rusia, pues también se lo vendió a Ucrania, y utilizan pues también uno ruso que tenían incluso también, que es este de acá, y es interesante, es que la tecnología disruptiva no se queda, sigue evolucionando, pero lo más triste y lo más grave es que se utiliza para este tipo de cosas, o sea, para una guerra. De hecho, también esta guerra la han llamado la ciberguerra. ¿Por qué? Porque han habido interferencias. Rusia hizo varias interferencias desde que se retiró Crimea, y ha hecho interferencias en todas las redes energéticas que pues obviamente dejan a un país sin nada. O sea, la ciberguerra está presente también en este conflicto. Otros son los riesgos de gobernanza, y aquí viene un tema que le preocupa a uno mucho con el uso de las tecnologías emergentes y disruptivas, que son los temas normativos, los temas legales. Realmente este es un mapa del número de publicaciones, de proyectos de ley que han incluido la IA en el mundo. Y vemos que realmente de 16 a 25, que no es un número grande, son muy pocos países, es realmente Estados Unidos el único. De resto vemos que están muy poquitos. En Colombia está entre, nosotros como que estamos allá en casi nada. Y pues básicamente vemos que no hay mucha norma
que regule el tipo de, o el uso de este tipo de tecnologías. Y eso es un riesgo grande, ¿no? Porque obviamente puede llevar a una falta de gobernanza también adecuada, lo que puede pues resultar en costos significativos, ¿no? No solamente en costos de monetarios, sino también en costos de reputación, ¿no? Y un tema que le preocupa bastante a la gente es el impacto en el mercado laboral. Dicen que la inteligencia artificial afectará a casi el 40% de los empleos en todo el mundo, reemplazando algunos y complementando otros. El Fondo Monetario Internacional, a raíz de todos estos, de muchas afirmaciones al respecto, llevó a cabo un estudio, una investigación y con 32 economías avanzadas, 56 de mercados emergentes y 37 que ellos clasifican como países de ingresos bajos. Y obviamente vemos que los países más ricos pues están mejor preparados para poder adoptar la IA más fácilmente, porque han adoptado también sus sistemas de educación a la IA. Lo mencionó muchísimo Antonio, y es que ya las capacidades o lo que uno debe mirar para seleccionar un personal tiene que ver mucho con tecnología, o sea, involucra cambios en los perfiles de cargos o en los requerimientos de los cargos para poder tener una selección adecuada, porque ya vemos que para todo se requiere la tecnología, o se usa, por lo menos. Debería usarse de una forma mucho más juiciosa, pero pues igual se va a usar, o sea, es un hecho que está, eso no se va a ir. Y por otro lado, pues la poca flexibilidad al cambio y el bajo nivel de adaptación, pues ha sido lo que en algunos países ha hecho que no haya tanto uso de tecnologías emergentes y disruptivas. Yo diría, yo esto lo saqué pues de más o menos lo que he visto y lo que he leído, es el miedo a lo desconocido. Hay mucho miedo a cometer errores y pues la sensación de incompetencia ante la nueva tecnología pues puede aumentar muchísimo, ¿sí? El nivel de resistencia por parte de los empleados. La falta de participación en el proceso del cambio, yo creo que eso lo hemos vivido todos en riesgos. Cuando empezamos con riesgos también la gente decía, me acuerdo en mi país decían muchos presidentes, ¿y para qué quiero ponerme usted esa vaina de riesgos si yo igual, yo con el estómago coloco como loco y me va bien? O sea, tengo utilidades. Entonces, esto es como ponerme muchas cosas, hasta que no le ven la razón de ser, que es realmente reducir costos, ¿no? Entonces, no los ponen a participar en el proceso. Cuando la gente se involucra en el proceso, la gente lo toma propio, lo apropia, y en ese momento, pues lo desarrolla. Falta de capacitación, sí, pero una capacitación dirigida y bien hecha, y con, obviamente, una evaluación. Sentido de pérdida de control o de relevancia. Claro, muchos empleados pueden sentir que la automatización los va a hacer menos o que van a perder el cargo. Incluso las edades empiezan a jugar. Pero créanme, yo soy viejita y a mí me encanta este tema y no, tampoco me parece que sea ciencia china ni por allá, quién sabe qué. Entonces yo creo que uno sí puede, con una adecuada capacitación, con un adecuado entrenamiento o con esa actitud también, pues puede tener un poco más de flexibilidad al cambio y pues un mejor nivel de adaptación. ¿Cuáles son las estrategias que yo propongo para el uso de tecnologías emergentes y disruptivas que nos ayuden a gestionar y mitigar los riesgos que ya vimos que también existen, que son ambivalentes? La primera es que hagamos una innovación tecnológica responsable. ¿Esto qué implica? Que debemos tener un ambiente digital saludable. O sea que no es usarla por usarla, es usarla para lo que necesitamos, es hacer realmente una investigación antes de adquirirla. Tener mecanismos de control y mitigación de riesgos. Esto implica que también tenemos que tener un CISO muy fuerte. Y ahí viene digamos, algo que genera mucha discusión, y es si el CISO o el encargado de seguridad, el oficial de seguridad de la información y ciberseguridad debe estar en riesgos o debe estar en tecnología. Mi concepto es que debe estar en riesgos. Por la experiencia que he tenido, es mucho más útil en riesgos. ¿Por qué? Porque precisamente tiene esa mentalidad de controlar, mitigar, controlar, mitigar. Es una segunda línea de defensa. Entonces, es mucho más sencillo, pero obviamente tiene que conocer la operación, tiene que conocer toda la cadena de valor, porque si no, pues tampoco nos sirve. Entonces, debe identificar y priorizar riesgos. Obviamente, debe colocar todos los controles y todos los mitigantes que pueda tener para evitar
que la tecnología emergente, el uso de esas tecnologías, nos termine generando más riesgos. Pero sí debe tener un aliado o un coordinador en el área de tecnología, porque sí debe haber alguien que le diga, mire, yo detecto que falta este control acá, pero que ese alguien sí sepa dónde lo tiene que colocar, ¿no? Y que conozca muy bien también el core y conozca cómo funciona lo que adquirimos de tecnología. O sea, es un trabajo coordinado. Es casi que como el de riesgo operacional, por eso mucha gente lo incluye como parte de riesgo operacional. A mí sí me gusta más separarlo. El plan de acción de mejoras y retroalimentación del proceso, fundamental. Pero tenemos que tener claro qué es lo que quiero retroalimentar, porque si retroalimento por retroalimentar, pues no. Con procedimientos, con mecanismos, con formación de cultura de retroalimentación, de autoevaluación, de alzar la mano. Alguien hablaba también, Erika hablaba del sistema de control interno, él lo mencionó también Antonio, muy fundamental, y lo mencionó Luis desde la primera presentación, hablaba de que si no tenemos controles adecuados, pues apague y vámonos. Educación al consumidor y demás stakeholders, fundamental. Si mis stakeholders no tienen confianza en que estoy adquiriendo las cosas que necesito para ser más eficiente y para generar más utilidad, pues no funcionan las cosas. Entonces, estas son 4 estrategias que en la práctica he visto que funcionan. ¿Cuál es el impacto que ha tenido? Realmente ha sido complicado ver impactos económicos, digamos que ya mejoró la utilidad en tanto por ciento. Pero lo que sí hemos visto es que el uso, por ejemplo, de la IA ha reducido mucho los costos. Y obviamente esa disminución de costos pues es buenísimo, no solo en las operaciones de servicios, en manufactura, en general en todos los procesos de la cadena de valor, sino que también aumenta los ingresos. Claro, yo reduzco costos, aumento los ingresos. Y esto ha sido proporcional, o sea que sí es importante. Otro impacto que ha tenido es que los que han seguido más o han utilizado la IA para ya temas prescriptivos, pues mejoran los datos, los modelos y obviamente eso sí te permite tener un mejor desempeño, o sea, un alto desempeño. Y en casos reales, pues aquí yo les dejo varios, el uso de Big Data, una aseguradora, obviamente se dice el milagro, pero no el santo, una aseguradora, el 70% de las reclamaciones las procesaban de forma mensual. Le metieron Big Data y eran de 3 semanas más o menos las respuestas y al implementar pues Big Data redujeron el tiempo de respuesta para el cliente a solo un día, unos días, 1 o 2 días y obviamente pues eso trajo mucha satisfacción al cliente. El uso de blockchain también en una startup, también, bueno, una startup ayudó mucho para registrar solicitud de beneficios a empleados y obviamente pues permitió que ellos pudieran rastrear cuál era como su evaluación de desempeño y cuántos beneficios iban a tener acorde con su evaluación de desempeño de una forma transparente. El uso de Machine Learning también se utilizó también para personalizar la oferta de beneficios y logró pues un incremento del 40% en la utilización de programas de bienestar. Y lo hice a propósito de poner algo que tenga que ver con personal, porque no diría, pero eso que tiene que ver con riesgos, mucho. Porque el primer caso, pues son beneficios a stakeholders, que vimos que son una premisa fundamental en riesgos y beneficios en la cadena de valor. Reduce costos, entonces ya nosotros en riesgos sabemos que tenemos que mirar dónde está la reducción de costos, cuáles controles tenemos que poner para que esa reducción realmente sea efectiva y obviamente para poder tener los resultados. Se impactan también por procesos, procedimientos, actividades y tareas el uso de blockchains y por la gestión de riesgos, pues también debe tener en cuenta los riesgos que puede generar la implementación de este tipo de tecnologías, ¿no? Y por lo tanto, pues también yo voy a tener que tener estrategias de implementación desde la parte de riesgos para poder usar este tipo de tecnologías y pues se deben determinar los impactos en términos de beneficio y costo, ¿no? Y pues muy importante, esto nos va a impactar definitivamente los indicadores KRIs o de gestión de riesgos, pero también los KPIs o de desempeño. Unas reflexiones finales que les quería dejar o resaltar ya al final. Las tecnologías emergentes y disruptivas ofrecen oportunidades, definitivamente sí, para mejorar la prevención y mitigación del riesgo, pero no se les olvide, al mismo tiempo introducen nuevas amenazas y vulnerabilidades, o sea, tenemos la parte bonita y la parte no tan bonita.
Esta es una frase de alguien que yo admiré mucho, el Papa Francisco, dice, el tema de la IA, sin embargo, a menudo es percibido de modo ambivalente, tiene los dos. A mí no me gustó hablar de espada de dos filos porque pues realmente tampoco es que corte. O sea, las dos tecnologías yo las veo positivas también, pero incluso los riesgos se pueden mitigar. Por una parte entusiasma por las posibilidades que ofrece, indudablemente, ya vimos, y por otra provoca temor ante las consecuencias que podrían llegar a producirse, porque no sabemos qué más pueda pasar. Con la computación cuántica, por ejemplo, lo que ya se descubrió, y es una cosa interesante, y es que sí agiliza muchísimo. Lo que se podía demorar 10 años, se puede hacer en un segundo. Entonces sí agiliza mucho, pero los cifrados no han sido tan efectivos. Entonces es muy vulnerable. Entonces todavía no se ha llegado a un punto en donde el cifrado de la información lo deja uno tranquilo. Esta es una diapositiva que hice en el año 2017. A mí me encanta la tecnología y la ciencia ficción. Entonces me dijeron, venga a alguna conferencia para una alta dirección y me decían, ¿qué es el futuro de la gestión de riesgos? Y yo puse esta y realmente puse algo de tecnología. Ellos se rieron todos porque dijeron, bueno, pues apenas estamos empezando. En algunos casos era una empresa del sector real. Y la verdad, sí creo que hoy en día es un hecho. Ya hoy robotizamos muchísimas cosas. Y lo que más hice énfasis en ese 2017 fue, esto es estratégico. Riesgos no es una función de segunda línea y es un proceso estratégico. Si no es un proceso estratégico, no funciona. Tiene que haber un convencimiento de la alta gerencia y dar un empoderamiento también de la gestión de riesgos, como una gestión o como un proceso estratégico. Es global, porque definitivamente así queramos hoy cerrar países y fronteras, esta vaina ya es legal, ya es global. Y esto es global, esto es para todo el mundo, porque todos usamos de todo lo producimos en un lado, en otro, las materias primas vienen de todos lados. Por otro lado, yo sí la imaginaba digitalizada, y hoy lo veo, gracias a Dios lo alcancé a ver, hoy lo veo digitalizada, indudablemente. Y un tema muy importante que han mencionado curiosamente todos los conferencistas acá, sin resistencia al cambio. El gestor de riesgos no puede ser resistente al cambio, porque entonces nunca va a usar este tipo de tecnologías, nunca va a avanzar, nunca va a estar en la dinámica. Además, porque la incertidumbre que manejamos todos los días es muy grande, en algunas épocas más que en otras. Hoy manejamos una incertidumbre muy grande, no solo local, sino también global, y obviamente la digitalización, pues es un hecho, eso llegó para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Mirar cómo la mitigamos, cómo mitigamos los riesgos, o sea, que sí tenemos esa ambivalencia y tenemos que ser conscientes de esa ambivalencia. Y definitivamente nosotros somos los que menos debemos tener resistencia al cambio dentro de una organización. Muchas gracias, eso era lo que quería compartirles. ¿Preguntas? No, Esperanza, muy, muy, muy interesante esta exposición que acabas de presentar y en la que pudimos entender todo sobre el contexto y la importancia de las tecnologías emergentes para aplicarlas en la gestión de riesgos, ¿no? Y no resistirnos al cambio, ¿no? De la digitalización y todo. Esperanza, por aquí los asistentes nos han dejado varias preguntitas. Bueno, o sea, ¿qué puedo responder? Sí. Las que no puedo responder hoy, pues las dejan y yo con mucho gusto trato. La tarea esta vez sí queda para mí, porque a mis estudiantes les digo que la tarea queda para ellos. Entonces, por eso no me preguntan tanto. Pero aquí sí, pues quedan para mí. Entonces, si no alcanzamos a responder todas, pues me las mandan ustedes, yo mira y yo miro cómo las respondo. Claro que sí. Así que aprovechen en dejar todas sus dudas, preguntas por el chat. Bueno, empezamos, por ejemplo, con Enrique Turcios, dice, ¿y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con cuál de las herramientas se sugiere utilizar? Con inteligencia artificial y machine learning. También lo puedes usar. O sea, yo les dejé ahí en ese cuadrito, pues es que me tocó ir muy rápido, pero en ese cuadrito que les van a mandar la presentación, ahí está todo lo que tiene que ver con lavado de activos, financiación del terrorismo y también hoy pues le agregamos la financiación de armas de destrucción masiva. Súper. Tenemos otra de Jimena que nos dice, ¿se puede utilizar para realizar simulación de escenarios de estrés en riesgo operativo? ¿Qué herramientas se recomiendan?
En ese caso, te recomiendo que utilices más Big Data porque vas a manejar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Unido con IA, con inteligencia artificial, ojalá pues generativa, para que te pueda dar algo prescriptivo, o sea, que los escenarios no se queden solo en predicción, ni se queden solo en prospección, sino, o sea, que no sean solo prospectivos, sino que vayan mucho más allá y sean prescriptivos, o sea, que te den alguna alternativa o alguna solución. Súper. Tenemos otra También está en el cuadro, por si acaso, sí. Listo. Tenemos otra pregunta de Adolfo Díaz Hernández que nos dice, ¿en qué grupo se podría asociar el riesgo cósmico emergente? Cósmico emergente. Bueno, eso sería más de espacial, supongo yo, ¿sí? Porque vimos que en los riesgos emergentes está todos los temas de reuso de cohetes, que es un tema que hoy en día, pues digamos, está muy sofistis, porque pues no es que antes no se hubiera evolucionado, ni la NASA y también Rusia y todo, no hubieran evolucionado en todos los temas de cohetes, pero hoy en día con la unión del blockchain, con la unión de los que puse allá, que eran básicamente el blockchain, la inteligencia artificial, que es la más grande en la mitad, ahí encuentras que con esa unión de esos dos, unido también con un tema que es muy importante, que es la robótica, pues nos ayuda, y con la IoT, que es el Internet de las Cosas, nos ayuda definitivamente a hacer un mejor desarrollo de los cohetes. Por eso ya hoy en día, bueno, se han quemado algunos, pero hemos tratado ya de llegar a otros planetas, que no sea solo la Luna, y volver a la Luna, ¿no? También. Claro, tenemos dos últimas preguntas más. Tenemos varias que vamos a quedar sin responder por el tiempo, pero bueno, nada. Con una pregunta de Augusto que nos dice, pregunta licenciada Hernández, ¿usted considera que conforme crecen los negocios, siga la globalización, sistematización cuántica, robotización, será necesario conformar equipo especializado dentro de la auditoría interna, una especie de equipo paralelo para analizar riesgos? Buena pregunta. De hecho, la pobre auditoría interna ha pasado de auditoría de cumplimiento a auditoría por riesgos. Y eso fue un cambio fuerte. No fue un cambio fácil. A mí me tocó, pues la llevé a cabo, hice el cambio en algunas entidades financieras en Colombia y no fue un cambio fácil, pero lo logramos. O sea, es un cambio que se logra. Hoy en día, pues se va a tocar también meterle tecnología. Lo mismo que nos va a pasar a los de gestión de riesgos, porque fíjate que nosotros sabíamos hacer todo muy bien en Excel, algunos habíamos ido un poco más en modelos, pero realmente nosotros no pensábamos en utilizar este tipo de tecnologías y menos las emergentes, ¿sí? Como el del día a día. Pero ya hoy en día es un hecho, ya nos toca, a todos nos toca entrenarnos en esto. Súper. Bueno, tenemos más preguntas, así que nos da para seguir respondiendo preguntas. Nos están mandando y mandando más en el chat. Luego dice Jennifer, Esperanza, ¿qué controles se pueden implementar para empezar a regir la inteligencia artificial en una empresa? Sí, muy importante. Lo primero que todo, lo que tienes que ver es en dónde la estás utilizando, en qué procesos específicamente te están afectando. Tú ya tienes unos controles de riesgo operacional, porque todos tenemos controles de riesgo operacional. A mí no me gusta hablar de operativo, entonces yo siempre te voy a hablar de operacional, pero ustedes si quieren utilizan operativo. Entonces, cuando ya tienes esos controles, lo que yo te recomiendo es que mires cómo podrías modificar o mejorar la efectividad de esos controles. O sea, que mires la eficacia de los controles. O sea, te sientes con el que está gestionando el riesgo operacional, o sea, te sientes con el dueño del proceso y mira con él y llévate al de tecnología también para que se acople al sistema que uno está utilizando. O sea, para que se acople al core o al aplicativo, porque a veces son en las interfaces donde empiezan a estar las vulnerabilidades. Y con la misma IA, ¿sí? Con tu CISO y la misma IA, pueden ver perfectamente cómo hacer para poner un parche o poner, por ejemplo, uno debe actualizar los sistemas y desafortunadamente nunca lo hacemos y colocar parches, o sea, modificaciones. Parches es una modificación al sistema. Entonces lo pones justamente en el sitio donde se requiere y te aseguro que bajas la eficacia, o sea, mejoras, perdón, la eficacia, o sea, bajas la vulnerabilidad de que puedan llegar a haber más sucesos o más eventos de ese riesgo operacional. Y por el otro lado, pues si miras cuánto es el beneficio-costo,
pero seguramente si es un proceso crítico, yo también te recomiendo, arranca por los procesos críticos, empieza con procesos críticos. Entonces, si es un proceso crítico, pues es el que nos da de comer, entonces ni modo, ahí tocó gastar. Entonces es más fácil de convencer a la alta gerencia de que ahí sí tocó porque tocó si quiere tener los resultados, porque acuérdate que las altas gerencias ya en la mayoría, por lo menos en el sector financiero, ya no te piden rendimiento sobre patrimonio, te piden rendimiento ajustado al riesgo. Entonces ahí le dices, si yo asumo más riesgo, pues tu rendimiento no va a ser igual, su rendimiento va a ser menor. Entonces, el beneficio-costo y colocas el control, pero justo en el sitio donde lo debes colocar. No empezar a hacer controles por todos lados, ya los tienes, no, porque tú ya has hecho una buena labor de riesgo operacional. Entonces, enfócate en aquellos que pueden generarte problemas. Súper. Tenemos otra pregunta de Karina que nos dice, ¿qué tipo de consultas harías sobre la IA para riesgos emergentes? Ok, para riesgos emergentes tienes que separarlo entre lo que son riesgos rinocerontes grises y riesgos de verdad emergentes. En los riesgos, por ejemplo, realmente emergentes como son, que también se los dejé ahí, que son, por ejemplo, los riesgos de crisis, por ejemplo. Es un tema que pues puede llegar a ser importante en unos tiempitos, entonces no tan largos. Entonces ahí puedes hacer mucho uso también de Big Data y mucho uso de inteligencia artificial con Machine Learning que aprende para poder ver dónde y poder hacer modelos predictivos, ¿sí? Prospectivos y prescriptivos de cuáles serían los posibles escenarios de crisis. Entonces ahí lo puedes utilizar. Lo puedes usar también para riesgos geopolíticos. Ahora, en rinocerontes grises lo puedes usar para riesgo climático. De hecho, ya lo hemos hecho en muchos sitios en donde utilizamos esa inteligencia artificial para prever pues, cuáles serían aquellos temas de riesgo climático físico en donde podría llegar a tener una afectación o nuestros clientes pueden llegar a tener una afectación. Súper. Tenemos otra pregunta de Walter Díaz que nos dice, ¿cuál sería el paso a paso para implementar estas tecnologías de una manera adecuada dentro de la organización? Creo que las 4 estrategias. La primera es que hagas una planeación y mires realmente si la requieres. O sea, lo primero es, yo requiero esa tecnología. Si yo requiero esa tecnología, ¿en dónde la requiero y para qué la requiero? O sea, tener mucha claridad de eso. Segundo, tener gente capacitada. Que conozca no solamente, y ese es un punto muy importante, Walter, que no conozca solamente la tecnología, sino que conozca el negocio. Porque a mí no me sirve si es el genio de la tecnología, pero no conoce el negocio que yo desarrollo, porque entonces no va a saber dónde va a ser más útil la tecnología. Entonces sí es importante que conozca el negocio. Por eso es que también insisto, para mí el CISO debe estar en riesgos, porque riesgos tiene obligatoriamente que conocer todo el negocio y la cadena de valor. Entonces es muy importante que conozca el negocio y pues seguir los otros pasos, o sea, actualizar los software, tener capacitación o entrenamiento de acuerdo con la dinámica también y del uso que vayas a resultar del uso de esta tecnología. Okay. Nos acaba de llegar otra pregunta más de Richard, que creo que va a ser la última, y nos dice, ¿recomiendas que estos procesos estén en riesgo? Sin embargo, a veces, dado su desconocimiento, prefieren bloquear las opciones para poder controlar y disminuir riesgos. ¿Qué recomendarías? No, para mí los temas tecnológicos es una combinación o un trabajo en equipo, que también se mencionó que es clave y en gestión de riesgos. La primera cosa es que tenemos que ser empáticos, trabajar en equipo, cosa que a veces nos cuesta trabajo, no ser auditores. Entonces, eso a algunos nos cuesta todavía más. Realmente cuando uno trabaja en equipo con tecnología, ¿sí? Con la primera línea, acuérdense que la primera línea previene los riesgos. ¿Sí? La segunda, que es riesgos, debe gestionarlos. Entonces, uno cuando trabaja con ellos en equipo, pues realmente uno sí empieza a ver, porque ellos miran todo desde su punto de vista técnico y nosotros empezamos, eso genera un riesgo. Ahí identifico un factor de riesgo. ¿Cómo mido esa vaina? Entonces, ¿cómo voy a medirla? Si usted me lo pone así, ¿cómo lo mido? Entonces, y también cómo lo controlo. Entonces, uno sí tiene ese tema de riesgos. Entonces, clave,
pues un equipo, trabajar en equipo, conocer todo el negocio, toda la cadena de valor. Yo sé que no es fácil, pero en riesgos ya lo conocemos, o sea, ya llevamos muchos años en riesgos. Yo creo que la mayoría ya conocemos el negocio, en dónde estamos, y pues obviamente empezar a conocer de tecnología. Pero eso, si uno no lo va a aprender de la noche a la mañana y uno es el gerente, pues nada, búsquese un buen CISO, róbese un CISO del mercado, el mejor que tengan, que haga de lo mismo que usted hace. Y ese se lo lleva y lo entrena y pues obviamente lo mete en el negocio, le da 2 o 3 días de inducción, pero plena o más en el negocio, y lo pone a que produzca para el negocio. Entonces sí es clave es que uno definitivamente trabaje en equipo, conozca el negocio y conozca obviamente de tecnología, o por lo menos el uso de la tecnología y los beneficios, pero también los riesgos, ¿no? Esperanza, gracias por las respuestas a estas preguntas de los asistentes. Con mucho gusto. Y en los comentarios nos están diciendo que está muy buena tu exposición, que muchas gracias por haber aceptado también la invitación por parte de Pirani y por haber compartido todos tus conocimientos, recomendaciones, buenas prácticas y tanto contenido de valor que tú siempre nos has aportado a Pirani. Y esta vez con todo cariño además, porque pues yo soy una apasionada de la gestión de riesgos, defiendo a riesgos capa y espada. Esa es mi labor como consultor de riesgos también, y creo que sí tiene que estar empoderado, pero sí nos requiere en gestión de riesgos que estemos todo el tiempo capacitándonos, todo el tiempo entrenando, todo el tiempo aprendiendo, pero eso es bonito también. Esperanza, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.